Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Noticias en France 24. Los saluda Andrés Mesa Muñoz. Vamos con los titulares. Donald Trump dijo haber dejado instrucciones de bombardear Irán a niveles nunca antes vistos en caso de que sea asesinado por Teherán. Sus declaraciones se dieron después de reportes de que Israel habría avisado al mandatario sobre un supuesto plan iraní para acabar con su vida. Tenemos reporte. Ya son al menos 12 los muertos y 23 los desaparecidos por el incendio que golpea a la provincia española de Almería, una conflagración que se expandió a gran velocidad, por lo que las autoridades temen que el número de fallecidos pueda aumentar, pues las llamas siguen sin control. Y hay máxima expectativa frente al encuentro entre España y Bélgica que define el segundo semifinalista de la Copa Mundial de Fútbol. Quien clasifique se enfrentará a Francia, que el jueves venció a Marruecos 2-0 con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé. Vamos a empezar en Estados Unidos porque el presidente Donald Trump dejó instrucciones de bombardear a Irán a niveles nunca antes vistos y es asesinado por Teherán. El mandatario hizo estas declaraciones al medio The New York Post y justo después de que se reportara que Israel habría revelado un supuesto plan de la República Islámica para acabar con la vida de Trump. Desde Washington, nuestra corresponsal Carolina Valladares con la ampliación. A modo de testamento político, Donald Trump dijo al New York Post que ha dejado instrucciones muy claras y precisas de qué hacer en caso de que Irán logre su objetivo, dice él, de asesinarlo y que las consecuencias serían devastadoras. Asegura que lleva mucho tiempo siendo el objetivo número uno de Teherán y que ha ordenado bombardear literalmente a Irán a niveles nunca vistos hasta el momento. Estas declaraciones del presidente tienen lugar apenas horas después de que medios como la CNN o el New York Times reportaran que Israel había facilitado a Estados Unidos información de inteligencia que decía que Irán tenía renovados planes para intentar asesinar al presidente Donald Trump. No obstante, funcionarios estadounidenses han dicho a los mismos medios que esta filtración podría obedecer a un interés de Israel de intentar influenciar el accionar del presidente Donald Trump en relación a la guerra en Oriente Medio. Hay que recordar que también en relación a estos intentos de asesinato, presuntos intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump por parte de Irán, ya en la cumbre de la OTAN el pasado miércoles, cuando era la hora de partir de Donald Trump, se conoció que regresó con un avión diferente al que había ido de hecho a Ankara. Viajó con el nuevo modelo facilitado por Qatar, un avión nuevo de $400 millones, pero regresó a Estados Unidos con el antiguo modelo del Air Force One y entonces empezaron las especulaciones. Dijo entonces Donald Trump que era el objetivo número uno de Teherán, porque en 2018 había ordenado asesinar al general Qasem Soleimani y ya más recientemente este año también ordenó asesinar al ayatolá Ali Khamenei, cuyo funeral ha terminado justo hoy después de una semana de eventos fúnebres. En cuanto al estado de la guerra en Oriente Medio con Teherán, ha dicho Donald Trump hace poco, una hora, 2 horas, aquí en un tuit, en el Truth Social, que los bombardeos van a continuar a pesar de que dice que Teherán ha expresado su interés de seguir con las negociaciones y que Estados Unidos va a seguir con las negociaciones. No obstante, se desconoce en esos momentos qué lugar tiene el memorando de entendimiento y si ni siquiera este memorando sigue o no activo. Luego de que la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, dijera que trabajaría para restablecer las relaciones diplomáticas con México, la mandataria de este país, Claudia Sheinbaum, también abrió la puerta a esta normalización. Lima había roto el año pasado las relaciones luego de que el gobierno mexicano concediera asilo a la entonces primera ministra del derrocado Pedro Castillo. Nosotros no rompimos esa relación, la rompieron ellos decidieron. Y qué bueno que tenga deseos la presidenta hoy electa, pues que tenga deseos de recuperar la relación con México. Dadas sus declaraciones, yo le pedí al canciller que pudiera establecer la comunicación pues con el nuevo equipo que va a gobernar para ver las particularidades de cómo recuperar esa relación.
En otras noticias de Perú, un informe de la ONU consideró que la detención del expresidente Pedro Castillo en 2022 fue arbitraria. El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de Naciones Unidas pidió además que el exmandatario sea puesto en libertad de manera inmediata y sugirió ofrecerle una indemnización. Castillo cumple una condena de 11 años tras el fallido golpe de Estado de 2022 y aunque su defensa ha presentado 6 solicitudes de indulto, todas han sido negadas. Previamente, nuestro corresponsal Francisco Zacarías nos reportó los detalles. Los fundamentos sostienen que el expresidente Pedro Castillo nunca se le levantó la inmunidad mediante un antejuicio político, tampoco tuvo oportunidad para defenderse, no contó con asesoría legal y tampoco fue informado sobre los cargos en su contra. Por lo tanto, los expertos de las Naciones Unidas señalan que la resolución del Congreso, así como la detención, son arbitrarias y deben ser declaradas nulas porque se vulneraron garantías establecidas en el derecho internacional, como son el derecho al libre proceso, el derecho a la defensa. Estos derechos precisamente son amparados por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos aprobados por la Organización de Naciones Unidas en 1966. Justamente los expertos recalcan que la detención de Castillo es arbitraria porque contraviene los artículos 3, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y piden que el expresidente Pedro Castillo sea liberado inmediatamente y se ejecute una remediación a la situación que viene pasando. Precisamente los abogados de Castillo sostienen que él viene sufriendo de un cuadro de salud, por tanto están reclamando que se lo libere tras ser condenado por la justicia de este país a más de 11 años de prisión por el delito de rebelión debido al fallido intento del cierre del Congreso el año 2022. En Chile, el gobierno del presidente José Antonio Kast anunció un plan para contrarrestar la crisis de natalidad en el país. Según el Instituto de Estadísticas chileno, la tasa de fecundidad cayó por debajo del nivel de reemplazo por primera vez en el año. Veamos más detalles en el informe de Daci Lanza. Chile intenta paliar su baja en la natalidad. El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast lanzó políticas familiares para afrontar lo que estiman es una crisis demográfica. Para enfrentar esta crisis silenciosa, vamos a crear la Secretaría del Plan de Chile Renace y vamos a convocar a una comisión asesora presidencial para que podamos analizar todas las posibilidades que están para darle a las familias que quieren soñar con una familia. El plan contempla un subsidio familiar de 30.000 pesos, un equivalente a $32 por hijo, destinado a beneficiar al 80% de los hogares más vulnerables. También incluye otras medidas, como la desinstitucionalización de unos 700 niños que entre 0 y 3 años viven en centros de acogida con el fin de ponerlos al cuidado de familias temporales. Tiene un efecto muy profundo a nivel económico, social, en el diseño de nuestras políticas públicas y por eso es muy importante que por primera vez el Estado de Chile esté abordando esta materia. Este anuncio llega después de que la tasa de fecundidad del país cayera por debajo del nivel de reemplazo por primera vez este año. Es complicado más que todo por eso, pues, por la actividad económica, los ingresos que tenga cada persona. Porque igual, ponte que cada persona esté trabajando y tienen que dejar el niño solo, no van a estar pendientes del niño, entonces prefieren como que no optar todavía a ser padres. Atendíamos en el año alrededor de 1.500 mujeres embarazadas. En la actualidad nos sobrepasan 300. El Instituto Nacional de Estadística, el INE, informó que, según datos preliminares, el número de nacimientos en Chile disminuyó un 46,9% entre 1993 y 2025, pasando de 275.916 a 146.446.000. En el mismo periodo, la tasa de fecundidad total cayó a 0,99 nacimientos por mujer, lo que sitúa a Chile entre los países con la tasa de fecundidad más baja del mundo, según el informe del INE, justo por encima de Singapur y Corea del Sur. Pasamos ahora a España. Uno de los incendios forestales más mortíferos del país ha provocado el fallecimiento de 12 personas entre la noche del jueves al viernes. Varias víctimas en la provincia sureña de Almería, que es también un popular destino vacacional, fueron halladas dentro de vehículos calcinados y se cree que murieron mientras intentaban escapar del fuego. Otras 8 personas resultaron heridas, mientras que 23 continúan desaparecidas. El Ministerio del Interior confirmó que las víctimas son de distintas nacionalidades. Nos lo cuenta Jesús Yajuri.
El incendio de Almería ya es uno de los más letales en la historia de España, mientras las temperaturas en alza no dan tregua, rematadas por fuertes vientos y sequía. Los servicios de emergencia dan cuenta de la complejidad de la situación sobre el terreno. Al menos 150 bomberos y 220 soldados han sido desplegados para combatir las llamas, que han dejado una estela de muertos, lesionados y desaparecidos y cientos de residentes evacuados. El fuego, que inició en una aldea en una zona semiárida, habría sido provocado por un cable eléctrico caído, extendiéndose rápidamente hacia un bosque y obligando el cierre de carreteras. Parece que pueda tener su origen en tendido eléctrico y inicialmente, bajo la actuación de los bomberos, inicial por ser un incendio de cuneta, pues lo que termina es avanzando muy rápido, un viento muy importante y todo eso a una velocidad extraordinaria. España ha enfrentado olas de calor severas en los últimos años, a menudo con temperaturas que superan los 40 grados Celsius, mientras en Francia, donde se han quemado 7.800 hectáreas desde principios de julio, otro incendio forestal causa estragos en el departamento de Drôme, con 3.700 hectáreas ya arrasadas y su avance lento, según informó la prefecta. La actuación de los bomberos, quiero recalcar, permitió proteger y salvar las casas en estos dos pueblos, también algunas granjas. Tenemos un incendio que avanza más lento. El fuego ya no se está propagando, pero debemos mantenernos muy cautelosos, ya que la superficie afectada es de al menos 3.000 hectáreas. Los incendios forestales arrasan Europa, el continente que se calienta más rápido. Expertos prevén que el cambio climático y sus efectos sean la causa en el alza en la estadística de muertos por desastres naturales en los próximos años. El célebre tapiz de Bayeux regresó a Reino Unido tras casi 1000 años. Esta obra de arte, que narra la historia de la conquista de la isla, ha sido cedida por Francia durante un año y se expondrá a partir de septiembre. Solamente en el primer día se vendieron 100.000 entradas para verla en el Museo Británico de Londres. ¿Cuál es la importancia histórica de esta pieza? Los detalles a continuación. Bajo escolta policial, un convoy cruzó el Canal de la Mancha y el sur de Inglaterra en plena noche. Tras 2 viajes de prueba, esta vez el verdadero tesoro se encontraba dentro del camión, el tapiz de Bayeux. Las condiciones de su transporte fueron extremadamente cautelosas. Mantenido en secreto, el polémico traslado de esta frágil obra maestra medieval estaba cubierto por una indemnización del gobierno por valor de unos 900 millones de euros. El tapiz milenario, que representa la conquista de Inglaterra por Guillermo, duque de Normandía, se colocó dentro de esta caja diseñada especialmente para la ocasión. 70 metros de tela de valor incalculable, doblada como un acordeón, protegida de los golpes y mantenida a la temperatura y los niveles de humedad adecuados. Es la primera vez en 1000 años que una pieza tan importante de la historia británica y también francesa va a estar en estas costas, así que en cierto modo es algo sin precedentes, es increíblemente emocionante. Emocionante y angustioso para muchos, los expertos han advertido que el traslado podría dañar el tejido. Sin embargo, la decisión se consideró importante para las relaciones franco-británicas tras el Brexit. Los conservadores afirman que también podría cambiar la forma en que la gente entiende la vida medieval y la de quienes se vieron envueltos en la guerra. Al principio del tapiz, en los bordes inferiores, se ve a gente arando, es decir, realizando labores agrícolas. Y al final del tapiz, tras haber sido incorporadas a la narrativa central, experimentan los horrores de la guerra medieval y son, por así decirlo, escupidos de nuevo en forma de cuerpos mutilados. El tapiz se desplegará ahora con cuidado y se expondrá bajo un cristal, donde cientos de miles de personas lo podrán ver entre septiembre de 2026 y julio de 2027. Quienes no consiguen entradas podrán verlo más adelante, cuando el tapiz regrese a Normandía, en Francia. Finalizamos con deportes. Hay gran expectativa por el partido entre España y Bélgica, que buscan un cupo en la semifinal del Mundial de la FIFA. Ambas vienen de derrotar a Portugal y a Estados Unidos respectivamente, y la que resulte ganadora se enfrentará a Francia, que venció ayer 2-0 a Marruecos. Se preparan también Noruega versus Inglaterra y Argentina-Suiza. Estas 4 selecciones se jugarán su cupo a la semifinal mañana. Hasta aquí este informativo en France 24. Gracias por acompañarnos. Continúen con toda nuestra programación.